Son las 10:32 y vamos a hablar del debate que se ha dado al interior del Consejo Constitucional y en particular de una enmienda que han presentado desde el Partido Republicano que ha generado un debate bien interesante. La Comisión de Derechos del Consejo Constitucional aprobó esta enmienda que busca terminar con el pago de contribuciones para la primera vivienda. El debate ha sido bien amplio, ha habido duras críticas respecto a esta propuesta y las vamos a analizar a esta hora junto al exministro de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Ignacio. Buenos días, Sebastián. Encantado de estar con ustedes. Gracias por el contacto. Bueno, usted fue el firmante de una carta, además, junto a otros economistas de distintos sectores, de distintas sensibilidades políticas también, criticando esta medida. Ignacio, ¿por qué es una mala política, digamos, una mala enmienda para el trabajo que están desarrollando en torno a la Constitución? Bueno, por dos razones. La principal es que es muy importante entender que las constituciones no son programas de gobierno donde tengan que ir las políticas públicas de un sector o de otro. La política pública tiene que estar reservada a la ley, al debate legislativo y democrático, y no en cambio ponerlo en la Constitución, porque ¿sabe lo que pasa? Que si no terminamos con unas constituciones que son un árbol de Pascua lleno de guirnaldas, lleno de artículos, que es exactamente lo que pasó en el pésimo y rechazado texto del 4 de septiembre, que estaba lleno de políticas públicas y por eso casi 400 artículos. Una constitución es una constitución más bien mínima, donde tienen que estar los grandes principios, las reglas generales, los derechos, los roles del Estado, la separación de poderes y no mucho más que eso. Entonces creo que ese es el primer error, como decíamos en la carta, junto a Vittorio Corvo, Felipe Larraín, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, José Gregorio, Andrea Repeto, Eduardo Engel, Germán González. Y lo segundo tiene que ver con el impuesto propiamente tal, que insisto, tiene que ser sujeto de debate de política pública. Pero la verdad es que las contribuciones es un impuesto territorial que existe en todos los lugares del mundo, es un impuesto progresivo, es decir, quienes tienen más pagan más. Es un impuesto que hoy día afecta a 2 de cada 10 hogares o casas, 8 de cada 10 están exentas, y sobre todo pagan mucho más las comunas que tienen más, y esto es una fuente de ingresos muy, muy importante para el llamado Fondo Común Municipal, que es un fondo que va en apoyo de las comunas que menos tienen, por lo tanto es un elemento de equidad, ¿no es cierto?, entre las distintas comunas de Chile, desde Ignacio, las que tienen más ingresos a las que menos tienen menos ingresos. Bueno, esos puntos son bien relevantes, pero quiero tomar algún argumento de quienes defienden esta propuesta para hacer el contraste. El diputado Johannes Kaiser decía que esto beneficiaba fundamentalmente a la clase media y a aquellos que ahora no tienen ingresos por la crisis económica con las contribuciones, decía. ¿Es correcto ese argumento, no? De que beneficia a la clase media, por ejemplo. No, eso no es así. Se basta mirar las cifras para ver que esto es mucho más gravoso a las personas y las casas de las propiedades de mayor valor. Desde ya me parece que sería interesante ver las personas que votan a favor probablemente tengan propiedades en los mayores valores de nuestro país. Por lo tanto, es curioso que se legisle en beneficio propio. Creo que eso de cara a la ciudadanía resulta bastante inentendible y cuestionable. Es cierto que las contribuciones, como yo le decía, al haber 2 de cada 10 que están grabadas, efectivamente hay propiedades que están arriba del avalúo fiscal hoy día exento, que son, para que se entienda, son más o menos 1.300 UF, cerca de 47 millones de pesos. Una propiedad de un valor inferior a ese como avalúo fiscal no paga contribuciones. Es importante entender que el avalúo fiscal es más o menos la mitad del valor comercial. En simple, una casa de 47 millones de pesos, estamos hablando de una casa de valor comercial cercano a los 100 millones. De ahí hacia arriba se empieza a pagar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una propiedad que vale 3.000 UF de valor comercial, que tiene un valor fiscal o avalúo fiscal en torno a los 1.500, 1.700 UF, la verdad es que paga algo así como 4 UF al año en contribuciones. Estamos hablando del orden de 140.000 pesos al año o 12.000 pesos mensuales. Entonces, ¿afecta una casa de 3.000 UF? Claro, la afecta, pero la afecta en un valor significativamente menor que, por ejemplo, una casa del barrio alto que tiene un valor comercial de 20.000 UF, un avalúo fiscal en torno a los 10.000, 11.000 UF. Bueno, esa casa paga 3 millones de pesos al año en contribuciones, ¿no? Entonces se entiende la diferencia, ¿no? O sea, hay casas que uno podría decir de personas de clase media que empiezan a estar afectas a contribuciones, pero en un porcentaje mucho menor
Ajá. que las propiedades de menor valor, porque hay un tramo exento que aplica a todas las propiedades y por lo tanto esa parte exenta es mucho menos importante en una casa de muy alto valor que en una casa de valor medio. De acuerdo. Ahora, Ignacio, desde el punto de vista tributario, además, es un buen elemento para recaudar impuestos. Otro de los puntos que se cuestiona es que se termine gravando una propiedad que ya ha sido gravada en otras instancias, digamos, en el momento de la conformación del patrimonio de una persona. Y por eso apuntan a algunos de los críticos a las contribuciones, a que no sería una herramienta adecuada para recaudar impuestos, en definitiva. Bueno, la verdad es que con esa lógica habría que eliminar el IVA también, ¿no es cierto? Porque uno ya pagó por las rentas que tiene, usted paga por su sueldo, y sin embargo cuando consume también le cobran IVA. Entonces, si ese fuera el argumento, tendríamos que prescindir del IVA. Y la pregunta que uno se hace al final del día es ¿con qué nos quedamos? Porque la verdad es que el Estado requiere dinero para funcionar, las pensiones cuestan plata, la educación, donde tenemos un drama, cuesta plata, Sí, claro. la salud cuesta plata. Y una discusión distinta, y yo concuerdo y siempre empujé esto y lo he puesto en el debate público, y como ministro avanzamos y insistí, fíjate, en que el Estado tiene el deber moral de gastar bien la plata, porque la plata del Estado viene de todos los chilenos, ¿ah? El Estado no produce plata. Entonces, esa es otra discusión a propósito del escandaloso caso de los convenios, pero uno no se puede pasar al otro argumento de que no hay que tener poco menos que impuestos, porque el Estado requiere unos ciertos recursos para funcionar. Y en el caso de las contribuciones, fíjese usted que esto va en beneficio de los municipios. Esto financia los parques, financia la seguridad local comunal, financia las obras artísticas, en fin. Es un impuesto, si uno quiere como descentralizar, y uno quiere quitarle peso al Estado central y dárselo más bien a las comunas para que hagan cosas. Bueno, este es un impuesto que va en la dirección correcta. Entonces la pregunta es, aquellos que quieren eliminar este impuesto, número uno, ¿cómo se hacen cargo del funcionamiento comunal? Número dos, ¿cómo se hacen cargo de que esta plata, buena parte, va a las comunas que más lo necesitan, que menos ingresos tienen? Porque ahí no hay viviendas que paguen contribución. Una comuna pobre, la inmensa mayoría de las propiedades no pagan contribuciones. Claro. Bueno, ¿cómo funcionan esas comunas? Y tercero, ¿cómo lo reemplazan? Si usted va a eliminar un impuesto, las contribuciones recaudan aproximadamente 0,7 puntos del producto hoy día. Bueno, ¿con qué lo reemplaza? Sí. Y nada de eso está en la discusión. A mí me parece una discusión poco seria, pero insisto, vuelvo al punto original. Las constituciones no son para darse gustito poner banderas programáticas, porque si esa fuera la lógica, terminamos con un árbol de Pascua lleno de guirnalda. Bueno, y exactamente la lógica de la fracasada texto constitucional afortunadamente rechazado el 4 de septiembre, y en la lógica de las constituciones bolivarianas, donde los programas de gobierno y las políticas públicas están en las constituciones. Las constituciones no son para eso. Y esa dimensión es bien interesante, porque ya hablábamos de la parte técnica, digamos, del instrumento, pero de los efectos políticos y cómo está viendo usted, Ignacio, la discusión también en el Consejo. ¿Qué es lo que refleja finalmente que se presente este tipo de propuestas? Esta y otras que también han sido criticadas, otras enmiendas. Bueno, yo creo que A ver, déjeme partir por lo más importante, al menos lo que yo creo, porque es cierto que la ciudadanía está completamente desconectada del proceso por distintas razones, porque la prioridad muy entendible es la delincuencia, es la economía, las pegas, estamos en un periodo de estancamiento, pero acá no perdamos de vista lo fundamental, y yo lo digo con mucha claridad y responsabilidad como economista, y siempre lo he dicho. Acá es fundamental cerrar bien y de una vez por todas este proceso, porque si lo dejamos abierto significa incertidumbre. E incertidumbre significa dificultad para poder crecer, que lo necesitamos con fuerza. Significa dificultad para poder acordar reformas, ¿no es cierto?, que los chilenos esperan en seguridad, en lo económico, en pensiones. Y sobre todo implica desaprovechar la oportunidad de resolver el principal nudo que tiene Chile de cara a su desarrollo, que es un sistema político bloqueado. Las personas lo ven a los políticos todo el día peleando, a la patada y el combo, y sin capacidad de lograr acuerdos en nada, ni en pensiones, ni en reformas económicas, y un país no puede progresar así. Entonces, esta Constitución da la oportunidad de cerrar de una vez por todas este proceso. Estamos todos cansados, todos los chilenos quieren dar vuelta a la página y mirar para adelante, creo yo. Pero segundo, hacer un cambio en el sistema político, que entendámoslo bien, no lo van a hacer los parlamentarios porque son juez y parte. Solo lo pueden hacer los convencionales que están afuera, que no van a la reelección, que no se juegan nada político en la pasada, y en consecuencia, sin ese cambio, Sebastián, vamos a seguir pedaleando en el fango, vamos a seguir viendo una política tironeada, sin reforma
sin progreso, sin desarrollo económico, que es lo que Chile quiere. Así que en una línea, cerrar bien esto de una vez por todas es clave para el crecimiento de Chile, para la estabilidad y para el desarrollo de nuestro país. Y eso hace un llamado a la responsabilidad de quienes hoy día tienen la mayoría, que tienen la responsabilidad de llevar esto adelante a través de un acuerdo. ¿El Partido Republicano en particular, acuerdo, Ignacio? bueno, ellos tienen la principal responsabilidad, que duda cabe, es la principal fuerza, les fue muy bien en las elecciones. Ojalá tengan un verdadero sentido republicano, de más que pensar en la próxima elección y de cómo yo asuso a mi barra brava y me da mejor en las próximas elecciones municipales. Pensemos que esto no es una elección cualquiera. Acá estamos definiendo las bases, el texto, las reglas del Chile en los próximos 20, 30 años, y es fundamental dar vuelta a la página, dar la vuelta bien, para que volvamos a desarrollarnos, para que volvamos a crecer, para que tengamos acuerdos y diálogos sin los cuales no hay reformas posibles. Entonces, esa es la clave de lo que hay que pensar. Hay que pensar con una visión de Estado y no con una visión de un político que piensa en la próxima elección. Y para eso, la primera condición es que cada cual renuncie a poner sus banderas programáticas, insisto, porque si cada uno quiere poner su política pública en la Constitución, tal cual fue el fallido proceso anterior, terminamos con una Constitución eterna que es imposible lograr acuerdos. El sentido común nos dice, usted y yo podemos acordar, por ejemplo, la defensa de la libertad de expresión, podemos acordar tener un Estado que esté a la orientación de los ciudadanos, pero cuando uno va bailando cada vez más fino y quiere poner la forma específica en que se va a realizar tal o cual política pública, empiezan las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí es mucho más difícil ponerse de acuerdo, por eso que una Constitución tiene que ser más bien mínima, Ignacio, y no maximalista como surge cuando se ponen políticas identitarias y propuestas programáticas. Y en base a lo que usted ha dicho, entonces, si es que no nos ponemos de acuerdo y terminamos en un proceso que rechaza nuevamente una propuesta constitucional, ¿está en riesgo aspectos de gobernabilidad en el próximo ciclo político? Absolutamente, pero si es que ya tenemos, no hay que especular para ver que esto es así. Yo le pregunto a quienes nos escuchan, ¿hace cuánto tiempo que en Chile no somos capaces de aprobar una reforma grande, con una mirada de largo plazo, en lo económico? Porque el crecimiento económico no cae del cielo, responde a reglas, responde a incentivos que traigan la inversión, responde a políticas públicas, y eso supone grandes acuerdos. Lo mismo en las reformas sociales. Llevamos años discutiendo la reforma previsional. A mí me tocó fracasar en el segundo intento. Hoy día la cosa se ve bien difícil y no logramos tener acuerdos porque hoy día no están los incentivos a acordar. Entonces, no esperemos resultados distintos con las mismas reglas. No van a llegar, no hay magia. Y en lo económico pasa lo mismo. Llevamos una década perdida de crecimiento. Eso es lo que afecta a los chilenos, sus oportunidades de pega, sus oportunidades de emprendimiento y de ingreso. Y esto no va a cambiar si no cambiamos las reglas. Se lo digo con toda honestidad. Entonces, esa es la responsabilidad grande que aquí está en juego. Entendamos que aquí se juega el desarrollo de Chile. Y un tema muy sensible que a mí me interpela mucho, que es el de la educación. Sí. Sabemos que tenemos un terremoto educacional, sabemos que tenemos un sistema educacional hoy día que no da las oportunidades, ¿no es cierto?, a una inmensa mayoría de los chilenos. La educación es clave para el desarrollo de un país. Y hemos sido incapaces siquiera de poner esto como prioridad de Chile. Esto debería ser la primera prioridad de cara a las oportunidades, a la libertad de millones de chicos y de chicas, pero también de cara al crecimiento económico, y no logramos poner ni siquiera esto en la prioridad, ni menos Ignacio, aún y brevemente, de acuerdo, porque estamos entrampados, estamos tironeados por izquierda y derecha en la patada y el combo, y así los países no avanzan. Sí, de acuerdo. Y brevemente, ¿cómo en ese contexto entonces ves el paro del Colegio de Profesores? Una vergüenza, francamente, porque una cosa es que el Colegio de Profesores como gremio tenga legítimas reivindicaciones, plausibles, atendibles, pero uno nunca puede confundir la eventual legitimidad de las reivindicaciones que uno tiene con los medios que se utilizan. Acá una demanda legítima no da pábulo, no da justificación a utilizar cualquier medio. Y acá el medio que se ocupa es conculcar el derecho social a la educación de millones de chicos y chicas que ya vienen con un daño gigantesco, producto del cierre de las escuelas durante la pandemia, cierre que habrá que recordar, el Colegio de Profesores asusó y complicó cada vez que pudo la apertura de las escuelas en nuestro país. Bien. Ignacio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias. Oiga, Sebastián. Sí. Yo una precisión que siempre hago, yo hago una distinción grande entre el Colegio de Profesores y los profesores de Chile. No son lo mismo. El primero es el gremio
Lo segundo son decenas de miles de profesores que se sacan la mugre y quieren lo mejor para sus estudiantes. Gracias por el contacto nuevamente. Buen día. Gracias. Adiós.